Las mejores marcas no inventan identidades, le ponen nombre a historias que la sociedad ya viene contando. Y para mí es eso lo que hizo exactamente Branca en su nueva campaña. Porque para mí esta historia no empieza en 2026, sino mucho antes, en México del 86. Soy Mayra Reynoso y esto es Creando Identidad, un espacio donde analizamos las historias que construyen marcas. Hace 40 años, México del 86 nos dejó imágenes imposibles de olvidar. La mano de Dios y apenas 4 minutos después, el gol del siglo. Una hablaba de picardía, la otra de talento, pero juntas ayudaron a consolidar un relato de quiénes éramos como argentinos. La rebeldía de enfrentar a Inglaterra apenas 4 años después de Malvinas. La pasión con la que vivimos el fútbol. Esas imágenes no quedaron solamente en la historia del deporte, sino en esa historia que nos contamos sobre quiénes somos. Décadas después, Branca no inventa esa identidad, la reinterpreta. Toma una característica que ya formaba parte del imaginario colectivo y la convierte en una declaración de identidad. Somos insoportables. Y ahí aparece una idea que para mí explica toda la campaña. Toda marca elige contar una historia y esta es la historia que eligió contar Fernet Branca. Pero hay un detalle que hace más interesante todavía esta campaña y es que la idea de esta publicidad no surgió en una sala de reuniones, sino de comentarios que circulaban en TikTok, en YouTube. Branca no inventó esa conversación. Primero la escuchó, después la reinterpretó y recién ahí la convirtió en el centro de su relato. Incluso el comercial refuerza la idea desde la primera escena. No vemos argentinos, vemos a un grupo de extranjeros en una especie de terapia grupal hablando sobre los argentinos. Hay algo que caracteriza a los argentinos cuando llega a un mundial, la intensidad, al punto de terminar siendo insoportablemente intensos para el resto del mundo. Y eso me hizo pensar algo, ¿por qué Branca eligió contar esa historia y no otra? Podría haber hablado de Messi, del sueño de salir campeones, de la emoción que despierta el mundial, pero eligió otra historia, la de cómo vivimos el mundial, y respondió con una palabra que durante años escuchamos desde afuera: insoportables. La propia de una crítica y al apropiarse de ella, la convierte en una declaración de identidad. Hasta acá hablamos de la historia que eligió contar, pero una campaña no termina cuando encuentra la idea, sino en cómo decide desarrollarla. Y creo que ahí está uno de los grandes aciertos de Branca. Durante años muchas campañas mundialistas hablaron del sueño de ganar, pero hoy Argentina llega desde otro lugar. Ya no necesita demostrar que puede ser campeón, sino que el relato es ¿qué pasa cuando ya sos campeón? Branca encontró una respuesta y construyó un relato, o mejor dicho, una serie, porque tiene un universo narrativo, una premisa muy clara: somos insoportables, personajes recurrentes, episodios cortos y una historia que sigue creciendo partido tras partido. Los memes cambian, los posteos, y ya no se trata solo de una campaña publicitaria, sino de una conversación constante de la marca con la propia audiencia. La intensidad también aparece en la canción, pero no es el típico jingle mundialista, sino que funciona como un manifiesto. No habla del producto, habla de nosotros, de quiénes somos como argentinos. Intenta mostrar cómo vivimos un mundial con exageración, con pasión, con emoción, con una intensidad que puede ser insoportable para los demás. Pero eso tiene un objetivo: que al terminar el comercial no recuerdes una melodía, recuerdes una idea: somos insoportables. Después aparece otro detalle que me parece brillante, y la campaña no termina cuando termina el spot comercial, sino que continúa en Instagram. Aparecen nuevos personajes como Gamuza, creadores de contenidos, publicaciones adaptadas a cada partido. Todo mantiene el mismo tono,
no están simplemente haciendo publicaciones, sino ampliando el universo narrativo. Y hay algo que explica por qué esta campaña funciona. Y es que no cualquier marca podría decir quiénes somos los argentinos. Branca lleva años construyendo ese lugar. El Fernet ni siquiera nació en Argentina. Sin embargo, es uno de los productos más asociados a nuestra cultura. Y no se trata de algo que la marca impuso, sino que supo reconocer un ritual que la gente ya había creado. El asado, los amigos, la previa. Primero se convirtió en parte de la cultura, después habló de esa cultura. México del 86 ayudó a construir un relato sobre quiénes éramos. 40 años después, Fernet Branca eligió contar esa misma historia, no desde la épica, sino desde una palabra: insoportables. Y ahí entendí algo: las mejores campañas no se recuerdan por lo que venden, sino por la historia que eligen contar.